¿Alguna vez has gritado en el silencio y solo has escuchado tu propia voz rebotando contra las paredes de tu soledad? Hola, amiga, hoy quiero que te detengas, quiero que respires, porque sé que estás cansada, sé que hay días en los que te levantas y te miras al espejo y te preguntas si todo esto tiene sentido, si lo que haces importa, si alguien ve tu esfuerzo. Si Dios mismo recuerda tu nombre, hay algo devastadoramente silencioso en estos tiempos que estamos viviendo, algo que te hace sentir como si estuvieras gritando bajo el agua, mueves los labios, agitas los brazos, pero nadie escucha, nadie llega, y lo más doloroso es que a veces sientes que ni siquiera Dios responde. Quiero que pienses en esta imagen conmigo, es una mañana cualquiera, te despiertas antes que todos. La casa está en penumbras. Preparas el café con movimientos automáticos, casi robóticos. Has hecho esto 1000 veces, 1000 mañanas idénticas, y mientras el agua hierve y el aroma llena la cocina, te quedas ahí, de pie, mirando por la ventana hacia un horizonte que se ve exactamente igual que ayer, y algo dentro de ti susurra: ¿para qué? ¿Para qué levantarte otra vez? ¿Para qué intentarlo? ¿Para qué seguir creyendo en algo que no puedes ver, en alguien que no puedes tocar, en un propósito que se siente cada vez más lejano, más difuso, más como un eco que como una voz clara? ¿Por qué eso es lo que duele, verdad? No es que Dios esté completamente ausente, es que se siente como un eco, como algo que estuvo aquí, que pasó por este lugar, que dejó una huella, pero que ahora está tan lejos que apenas alcanzas a distinguir su forma. Has orado, lo has hecho con lágrimas, con fervor, con esa desesperación hermosa y cruda que solo conocen quienes han tocado fondo. Le has pedido respuestas, señales, dirección, un simple sí o no que te ayude a saber qué hacer con tu matrimonio que se siente más como una convivencia que como una unión. Con ese hijo que se aleja cada día más y que parece hablar un idioma que ya no comprendes. Con ese sueño que pusiste en el altar hace años y que sigue ahí, intacto, sin cumplirse, acumulando polvo y desilusión. Y el silencio, ese silencio que no es paz, ese silencio que es ausencia, ese silencio que grita más fuerte que cualquier voz. ¿Sabes qué es lo que más me parte el corazón? Que tú sigues intentándolo. Que a pesar del cansancio, sigues despertándote, que a pesar de la duda, sigues creyendo, aunque sea por inercia, aunque sea porque no sabes hacer otra cosa, sigues ahí, en tu pequeña trinchera, sosteniendo una fe que se siente cada vez más pesada, y hay momentos en los que te preguntas si vale la pena, si este Dios al que has entregado tu vida realmente está prestando atención, si tu historia le importa, si tu dolor tiene algún significado más allá del sufrimiento en sí mismo, porque no es que no creas, es que estás cansada de creer sola, cansada de ser la única que parece estar esperando algo que no llega, cansada de explicarle a tu corazón por qué Dios no ha respondido todavía, cansada de defender su silencio ante tus propias preguntas. Y aquí es donde se pone complicado, porque en medio de ese silencio, empiezas a llenar los espacios vacíos con tu propio ruido, con tus propias interpretaciones, con tus propias conclusiones, y empiezas a creer cosas sobre ti misma que no son ciertas, empiezas a creer que no eres suficiente, que hay algo roto en ti que hace que Dios se mantenga a distancia, que si fueras más santa, más dedicada, más fuerte, entonces sí escucharías su voz con claridad. Empiezas a medir tu valor por el volumen de su respuesta, y como la respuesta no llega, concluyes que tú no importas. Y eso, amiga mía, es una mentira del tamaño del universo, pero es una mentira que se siente verdadera cuando estás parada en tu cocina a las 5 de la mañana, sosteniendo una taza de café que se enfría en tus manos mientras tratas de recordar quién eras antes de que la vida te convirtiera en esta versión exhausta de ti misma. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste viva? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que tu vida tenía ritmo, propósito, dirección? No estoy hablando de ocupación. Sé que estás ocupada,
Estás tan ocupada que ni siquiera tienes tiempo para preguntarte si estás viviendo o simplemente sobreviviendo. Estoy hablando de ese fuego interno, esa certeza profunda de que estás exactamente donde debes estar, haciendo exactamente lo que fuiste creada para hacer. Esa sensación de estar alineada con algo más grande que tú, con un diseño, con un plan, con un propósito que late en sincronía con el corazón del cielo. ¿Cuándo se apagó eso? Tal vez fue gradual, tal vez no hubo un momento específico, tal vez fue como cuando una vela se consume lentamente, y no te das cuenta de que la luz ha disminuido hasta que de repente estás en la oscuridad y no sabes cómo llegaste ahí. O tal vez sí hubo un momento, una pérdida, una traición, una decepción tan profunda que dividió tu vida en un antes y un después. Y desde entonces, has estado caminando con una cojera invisible que nadie más nota, pero que tú sientes con cada paso, y ahora estás aquí, en este punto, viendo este video, buscando algo, aunque no sepas exactamente qué, esperando que alguien ponga en palabras lo que tu alma ha estado tratando de decir pero no encuentra cómo. Déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho en mucho tiempo: no estás loca, no estás siendo dramática, no estás exagerando. Lo que sientes es real. Esta sensación de vacío, de desconexión, de estar flotando sin ancla, es absolutamente real. Y es válida, pero aquí está lo que necesito que entiendas: el eco no es la ausencia de su voz. El eco es la prueba de que su voz estuvo aquí, de que resonó en este espacio, de que tocó estas paredes, de que llenó esta atmósfera. Un eco existe porque algo sonó, porque algo se pronunció, porque algo verdadero y poderoso se manifestó en este lugar. Y sí, es cierto, el eco suena más débil que la voz original. Es una reverberación, un rastro, una huella acústica de algo que ya pasó. Pero aquí está la verdad que quiero que sostengas como un diamante en tu mano: si puedes escuchar el eco, significa que estás en el lugar correcto, significa que estás lo suficientemente cerca, significa que Él estuvo aquí, y que su presencia dejó una marca. El problema no es que Dios esté ausente. El problema es que hemos confundido el eco con el abandono. Hemos interpretado su silencio como rechazo, su pausa como indiferencia, su proceso como olvido, y en ese malentendido, hemos dejado de escuchar, hemos dejado de prestar atención, hemos dejado de buscar su propósito en los lugares donde no esperábamos encontrarlo, porque, verás, Dios no siempre habla en los lugares obvios. No siempre responde en los momentos que esperamos. No siempre se manifiesta en las formas que reconocemos. A veces, su voz es un eco, una reverberación suave en el silencio, un susurro que tienes que inclinar tu corazón para escuchar, un rastro de su presencia que solo los que se detienen pueden detectar. Y ese eco lleva un mensaje específico para ti, para este momento, para esta temporada de tu vida que se siente como un valle interminable. El eco dice: no he terminado contigo. El eco dice: tu propósito no ha expirado. El eco dice: lo que planté en ti cuando te formé en el vientre de tu madre sigue vivo, aunque esté dormido. Pero para escuchar ese eco, para realmente escucharlo, tienes que hacer algo que es completamente contracultural en este mundo ruidoso y frenético. Tienes que detenerte, tienes que crear silencio, no el silencio aterrador de la ausencia, sino el silencio sagrado de la espera, el silencio expectante de quien sabe que algo está por revelarse, el silencio receptivo de quien está lista para recibir, porque hay algo que Dios quiere mostrarte hoy, algo que ha estado tratando de decirte, pero que el ruido de tu ansiedad, de tu miedo, de tu desesperación, no te ha dejado escuchar. Él quiere mostrarte que el eco de su propósito en tu vida no es el final de la historia, es el preludio de una nueva revelación, y es justo ahí, en ese lugar de quiebre, en ese espacio entre lo que fue y lo que será, en ese silencio que se siente como abandono pero que en realidad es preparación, donde Dios quiere mostrarte algo que cambiará completamente tu perspectiva. Hay una historia en las Escrituras que siempre me ha dejado sin aliento.
Es la historia de una mujer que no tiene nombre, pero que tiene un dolor tan grande que su identidad casi se convierte en su tragedia. La llaman la mujer estéril, la mujer que no puede dar fruto, la mujer cuyo vientre es un desierto. Su nombre era Ana, y Ana vivía en un silencio ensordecedor. Cada mes, su cuerpo le recordaba su fracaso. Cada celebración familiar era un espejo de su vacío. Cada niño en el templo era una pregunta sin responder. ¿Por qué no yo? ¿Por qué todo el mundo puede dar vida menos yo? Y lo que hace esta historia devastadoramente hermosa es que Ana era fiel, era devota, era una mujer que conocía a Dios, que lo buscaba, que lo adoraba. No era una desconocida en el camino de la fe, era una seguidora comprometida, y aún así, su vientre permanecía cerrado. Aún así, el cielo parecía sordo a su clamor. Aún así, año tras año, cosechaba el mismo silencio. ¿Puedes sentir la injusticia de esto? ¿Puedes sentir como algo en tu pecho se aprieta cuando piensas en alguien que hace todo bien y aún así no recibe lo que su corazón más desea? Porque esa eres tú, ¿verdad? Tú has sido fiel, has hecho las cosas correctas, has orado las oraciones correctas, has creído con todo lo que tienes, y aún así, el cielo parece cerrado sobre tu cabeza. Pero aquí está lo que necesitas entender sobre esta historia. El silencio de Dios sobre la situación de Ana no era la ausencia de su propósito, era la preparación de su propósito. Dios no estaba ignorando a Ana, la estaba forjando, no estaba siendo cruel, estaba siendo estratégico, no estaba negándole su deseo, estaba magnificando su destino, porque verás, Ana no solo estaba pidiendo un hijo, estaba pidiendo un hijo en un momento histórico específico, en una época donde Israel estaba en caos espiritual, donde los sacerdotes eran corruptos, donde la palabra de Dios era escasa, donde la nación entera necesitaba un profeta que los guiara de vuelta al corazón del Padre, y Dios estaba esperando el momento exacto, esperando el vientre exacto, esperando la mujer exacta que tuviera el carácter, la fe, la desesperación sagrada necesaria para dar a luz no solo a un niño, sino a un profeta, a Samuel, al que cambiaría el curso de una nación. El silencio no era castigo, era preparación. La espera no era abandono, era alineación. El eco que Ana escuchaba en su alma, ese susurro distante de un propósito que aún no se manifestaba, era la prueba de que Dios estaba obrando, aunque ella no pudiera verlo todavía. Y aquí está la parte que me rompe y me restaura al mismo tiempo. Ana llegó a un punto de quiebre, un momento donde el dolor era tan grande que ya no podía mantener la compostura, ya no podía fingir estar bien, ya no podía sonreír educadamente mientras todos celebraban lo que ella no tenía. La escritura dice que fue al templo y lloró con amargura de alma, que oró con tanta intensidad que el sacerdote pensó que estaba ebria, que sus labios se movían pero no salía sonido, porque su dolor era más profundo que las palabras, era pura desesperación, pura rendición, puro Dios, si no intervienes, me rompo completamente. Y fue allí, en ese lugar de absoluta vulnerabilidad, donde todo cambió, no porque Dios finalmente decidió prestarle atención, sino porque Ana finalmente llegó al lugar donde Dios la había estado llevando todo este tiempo, el lugar de la entrega total, el lugar donde ya no se trataba de lo que ella quería, sino de lo que Él quería a través de ella. Ella oró, si me das un hijo, te lo devuelvo, no será mío, será tuyo, su vida no será mi logro, será tu propósito. Y en ese momento de rendición absoluta, el cielo se abrió, no porque Dios es caprichoso y disfruta verte sufrir hasta que le suplicas lo suficiente, sino porque finalmente, Ana estaba lista para recibir no solo lo que pedía, sino el propósito por el cual lo pedía, porque aquí está la verdad que a veces nos negamos a aceptar. Dios no retiene cosas de nosotras porque es mezquino, las retiene porque somos pequeñas, no en un sentido peyorativo, sino en el sentido de que nuestra visión es limitada, nuestra comprensión es parcial, nuestros deseos, aunque buenos,
son insuficientes comparados con lo que Él diseñó para nosotras. Pedimos una respuesta. Él quiere darnos una revelación. Pedimos una solución. Él quiere darnos una transformación. Pedimos un cambio de circunstancias. Él quiere darnos un cambio de identidad. Y el proceso entre el pedir y el recibir, ese espacio doloroso y silencioso que llamamos espera, no es tiempo perdido, es tiempo de formación. Piensa en esto conmigo. ¿Qué hubiera pasado si Dios le hubiera dado a Ana un hijo cuando ella lo pidió por primera vez? Antes del quebranto, antes de la rendición, antes de llegar al lugar donde su deseo de ser madre fue superado por su deseo de que Dios fuera glorificado, hubiera tenido un hijo, pero no hubiera dado a luz un profeta, hubiera satisfecho su anhelo, pero no hubiera cumplido su propósito, hubiera llenado su casa, pero no hubiera cambiado su nación. El eco de propósito que Ana escuchó durante todos esos años de espera no era la ausencia de la voz de Dios, era el sonido de su voz, preparando algo mucho más grande de lo que ella se atrevía a imaginar. Y amiga, esto es exactamente lo que está pasando en tu vida ahora mismo. Este silencio que te atormenta no es evidencia de su indiferencia, es evidencia de su paciencia, de su precisión, de su compromiso de no darte simplemente lo que pides, sino de formarte en quien necesitas ser para recibir lo que Él tiene reservado, porque no se trata solo de que recibas tu respuesta, se trata de que te conviertas en la mujer que puede sostenerla, que puede administrarla, que puede multiplicarla. Cada día de espera no es un día desperdiciado, es un día de preparación. Cada noche de lágrimas no es una noche olvidada por el cielo, es una noche donde tu alma se ensancha para contener más de su gloria. Cada momento donde has sentido que Dios está lejos no es evidencia de abandono, es evidencia de que Él confía en ti lo suficiente como para llevarte a través del proceso que te transformará. Y sé que esto es difícil de escuchar cuando el dolor es tan real, cuando la soledad pesa tanto, cuando el cansancio te hace querer renunciar. Pero necesito que entiendas algo crucial: el propósito de Dios en tu vida no ha muerto solo porque no lo puedes ver todavía. Los propósitos de Dios no expiran, no caducan, no se cancelan porque tomó más tiempo del que esperabas. Él no es un Dios de fechas límite humanas, es un Dios de momentos kairos, de tiempos perfectos, de intersecciones divinas entre tu preparación y su revelación. Y mientras tanto, mientras esperas en este espacio entre la promesa y su cumplimiento, no estás inactiva, no estás estancada, no estás olvidada, estás siendo refinada, estás siendo moldeada, estás siendo preparada para llevar algo que requiere una versión más fuerte, más profunda, más rendida de quien eres ahora. El eco de su propósito que escuchas en los momentos de silencio no es una burla, es una invitación a inclinarte más cerca, a escuchar más atentamente, a confiar más profundamente, porque ese eco lleva información, lleva dirección, lleva la huella digital de un diseño específico que tiene tu nombre escrito en él. Y cuando finalmente llegue el momento, cuando todo se alinee y el cielo se abra y recibas no solo lo que pediste, sino algo infinitamente mayor, mirarás hacia atrás y entenderás que cada día de espera fue necesario, que cada lágrima regó el suelo de tu destino, que cada momento de rendición te preparó para sostener lo que estás a punto de recibir. Entonces, ¿qué haces con esto que acabas de descubrir? ¿Cómo caminas desde hoy con esta verdad de que el eco no es abandono sino preparación? ¿Cómo vives en este espacio intermedio con esperanza en lugar de desesperación? Hay un momento en cada historia donde el personaje principal tiene que decidir: seguir como está o dar un paso hacia lo desconocido, permanecer en lo familiar aunque esté roto, o aventurarse hacia lo que Dios está preparando aunque no pueda verlo todavía. Ese momento es ahora para ti. Este es tu momento Kairos, tu intersección divina, el lugar donde todo lo que has vivido, todo lo que has sufrido, todo lo que has esperado, se encuentra con una decisión que solo tú puedes tomar. ¿Le creerás a Dios cuando todo en tu realidad externa contradice lo que Él está susurrando a tu espíritu?
¿Seguirás esperando aunque la espera te haya costado casi todo? ¿Te atreverás a creer que el eco de propósito que escuchas no es el final, sino el principio de algo que redefinirá completamente tu vida? Porque aquí está lo que sucede en este momento de decisión. No se trata solo de recibir una respuesta de Dios, se trata de convertirte en una respuesta para otros. Ana no solo recibió a Samuel, se convirtió en el canal a través del cual Dios cambió una nación entera. Su quebranto personal se transformó en restauración colectiva. Su dolor privado se convirtió en propósito público. Y lo mismo va a suceder contigo. Este lugar donde estás ahora, este valle de sombras donde has caminado sintiendo que nadie ve, que nadie entiende, que nadie puede ayudar, no es el final de tu historia. Es el terreno donde Dios está plantando algo que dará fruto que alimentará a generaciones. Tu dolor tiene propósito, tu espera tiene significado, tu quebranto es el lugar exacto donde la luz de Dios va a entrar con más fuerza. Pero tienes que tomar una decisión, tienes que hacer lo que Ana hizo, tienes que llegar a ese lugar de rendición donde ya no se trata de lo que tú quieres, sino de lo que Él quiere hacer a través de ti. Y sé que eso da miedo, porque rendirse se siente como perder el control. Se siente como soltar la única cosa que todavía puedes sostener. Se siente como un salto al vacío. Pero déjame decirte algo que he aprendido en los lugares más oscuros de mi propia vida. Cuando sueltas lo que no puedes controlar, finalmente tienes espacio para recibir lo que Dios tiene en sus manos. Cuando dejas de luchar por hacer que las cosas sucedan a tu manera y en tu tiempo, finalmente puedes ver cómo Él ha estado obrando todo este tiempo de maneras que nunca imaginaste. Cuando te rindes, no pierdes. Ganas acceso a recursos celestiales que no están disponibles para quienes todavía están tratando de hacerlo en su propia fuerza. Así que ahora mismo, justo donde estás, quiero que hagamos algo juntas. Quiero que ores conmigo, no una oración religiosa y perfecta, una oración real, cruda, honesta. Padre, aquí estoy, cansada, confundida, luchando por creer que todavía tienes un plan para mi vida. He escuchado el eco de tu propósito, pero te confieso que hay días donde no sé si es tu voz o solo mi imaginación desesperada. Estoy en este lugar de espera que no pedí y que no entiendo, y necesito que me muestres que no estoy sola, que no me has olvidado, que esto que estoy atravesando tiene sentido en tu economía, aunque no lo tenga en la mía. Hoy decido rendirme, no en un sentido de renuncia, sino en un sentido de entrega. Suelto mi agenda, suelto mi cronograma, suelto mi necesidad de entenderlo todo, y te digo lo que Ana te dijo: si me das lo que mi corazón anhela, no será para mi gloria sino para la tuya. Mi vida no es mía, es tuya. Úsame como quieras, llévame donde necesites, transfórmame en quien debo ser. Y ahora, en este momento, declaro sobre mi vida que el eco de propósito que he escuchado no es una ilusión, es una promesa, es el sonido de tu voz resonando a través del tiempo, recordándome que tú empezaste una obra en mí y que la completarás, que lo que plantaste en mí desde el vientre de mi madre no ha muerto, está dormido, esperando la temporada correcta para florecer. Declaro que mi espera no ha sido en vano, que mis lágrimas han regado un jardín invisible que pronto dará fruto, que mi dolor está siendo transformado en propósito, que mi quebranto se convertirá en el canal a través del cual tu gloria fluirá hacia otros. Ya no voy a medir tu amor por el volumen de tu respuesta, ya no voy a interpretar tu silencio como abandono, ya no voy a permitir que mi circunstancia defina tu carácter. Tú eres bueno, eres fiel, eres sabio, y estás obrando en mi vida de maneras que mis ojos naturales no pueden ver pero que mi espíritu puede discernir. Hoy camino diferente, camino como una mujer que sabe que el mejor capítulo de su historia todavía no se ha escrito. Camino como alguien que confía en el autor más que en su comprensión de la trama. Camino como Ana caminó, con el corazón rendido pero con la esperanza intacta. Amén. Respira, siente eso. Acabas de hacer algo poderoso, acabas de decidir creerle a Dios a pesar de tu realidad. Y esa decisión, amiga,
es el comienzo de todo. Ahora quiero darte algo práctico, porque la fe sin acción es solo un sentimiento bonito, y tú necesitas más que sentimientos. Necesitas pasos concretos que te mantengan anclada a esta verdad cuando las dudas regresen. Tu reto esta semana es cada mañana, antes de mirar tu teléfono, antes de revisar tus responsabilidades, antes de permitir que el ruido del mundo entre en tu mente, quiero que te detengas y escuches. Literalmente, siéntate en silencio por 5 minutos y escucha, no con tus oídos, sino con tu espíritu. Escucha el eco, escucha ese susurro profundo que te recuerda quién eres y por qué estás aquí. Escucha la reverberación de su propósito llamándote hacia adelante, y luego, escribe una cosa, solo una cosa que ese eco te está diciendo. Puede ser una palabra, una imagen, una sensación, no importa qué tan pequeña o insignificante te parezca, escríbela, porque aquí está lo que va a pasar, al final de esta semana, cuando tengas 7 días de escuchar y escribir. Vas a empezar a ver un patrón. Vas a empezar a ver cómo Dios te está hablando de manera consistente sobre algo específico, sobre una dirección, sobre un siguiente paso, sobre una verdad que necesitas sostener. El eco se va a convertir en voz. La reverberación se va a convertir en revelación, y vas a tener claridad que no tenías antes. Y quiero dejarte con algunas preguntas para que medites durante estos días, no para que las respondas rápidamente, sino para que las sostengas, las rumies, las dejes trabajar en tu interior. ¿Qué pasaría si el propósito de Dios para ti es más grande de lo que te atreves a imaginar? ¿Qué pasaría si esta temporada de espera no es un desvío sino el camino directo hacia tu destino? ¿Qué pasaría si el eco que escuchas es exactamente lo que necesitas para dar el siguiente paso, aunque no puedas ver el final del camino? ¿Qué pasaría si te creyeras lo que Dios dice sobre ti, en lugar de lo que tus circunstancias gritan? Medita en eso, llévalo contigo, permite que estas preguntas te despierten en la madrugada y te acompañen en la ducha y te susurren mientras lavas los platos, porque son las preguntas correctas, las preguntas que te llevan hacia la transformación. Y aquí está el versículo que quiero que memorices esta semana, no solo que lo leas, sino que lo grabes en tu corazón hasta que se convierta en tu respiración. El que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Eso significa que lo que Dios empezó, Dios lo termina, que no te abandonó a mitad de camino, que cada pieza de tu historia, incluso las que parecen rotas e inconexas, están siendo tejidas en un tapiz que solo Él puede ver completamente ahora, pero que tú verás cuando llegue el momento. Eso significa que el eco de propósito que escuchas no es el final, es el recordatorio constante de que Él sigue obrando, sigue hablando, sigue guiando, aunque tú no puedas sentirlo de la manera que esperabas. Así que camina hoy con esto en tu corazón. No estás sola, no estás olvidada, no estás estancada, estás en proceso, estás siendo preparada. Estás a punto de ver cómo todo, absolutamente todo, cobra sentido de una manera que te dejará sin aliento. El eco de su propósito está resonando en tu vida ahora mismo, y pronto, muy pronto, ese eco se convertirá en el rugido de una realidad que superará todo lo que soñaste. Antes de irte, quiero que hagas algo, quiero que vayas a los comentarios y me digas una cosa. ¿Cuál es ese anhelo profundo que has estado esperando? No tienes que dar detalles, solo una palabra, un susurro, una pista de lo que tu corazón está esperando, porque cuando lo escribas, cuando lo declares, algo se activa en el espíritu, y quiero estar allí contigo, creyendo contigo, esperando contigo, y recuerda, cada comentario que dejes, cada testimonio que compartas, cada palabra de aliento que escribas para alguien más, no es solo una interacción digital, es una semilla de fe, es una ofrenda de esperanza, es tu manera de decir yo también estoy creyendo, yo también estoy esperando, yo también voy a ver la fidelidad de Dios manifestarse, que salgas de aquí diferente de cómo entraste,
que el eco que has estado escuchando ya no te asuste ni te confunda, sino que te oriente, que sepas, con una certeza que trasciende tu comprensión, que Dios no ha terminado contigo, que tu historia está lejos de terminar, que el mejor capítulo, el más hermoso, el más poderoso, está a punto de ser escrito, que Él te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti en medio del valle, que te dé paz, no la ausencia de conflicto, sino la presencia inquebrantable de su compañía, que transforme tu espera en adoración, tu dolor en propósito, tu eco en eternidad. Ve en paz, mujer de fe, ve sabiendo que el eco que escuchas es la promesa que pronto se materializará. Ve creyendo que lo mejor está por venir, porque así es, y así será.